Bueno, pues es un enorme placer estar aquí en República Dominicana. Me siento como en casa, literalmente. Y ayer que estábamos en la alcaldía, me atreví a emitir una metáfora de que precisamente como resultado de la conferencia de hoy, y que ya va a ser congreso, al parecer, en permanencia, con este Centro de Estudios Estratégicos, que casi nombro a Manuel Cruz como el nuevo Cristóbal Colón, porque está redescubriendo en reversa la geopolítica y ha hecho, guste o disguste por las circunstancias, a veces el destino también es geopolítica el destino. Hoy es un día donde el mundo puede salir transformado literalmente, o se puede transformar para ser más castizos, con la visita del presidente Trump a China. Y curiosamente se da esta coincidencia feliz de que al mismo tiempo, en coincidencia, de nueva cuenta, República Dominicana, pues hoy se haya convertido en el epicentro hispanoamericano de la geopolítica. Dicho esto, bueno, este es el tema que me tocó, recomposición del tablero geopolítico de Oriente Medio y su impacto en la economía global. Bueno, yo diría, para corregirme también, porque hay que autocorregirse, yo creo que lo que se está transformando es el tablero global, no es nada más el Medio Oriente. No dejaría de lado el acoplamiento de la guerra en Ucrania, operación especial, como le llaman los rusos, con la guerra en la región del Medio Oriente, porque ya ni siquiera es un solo país, que fue desatada precisamente el 28 de febrero por un ataque conjunto de Israel y de Estados Unidos a Irán, que ustedes saben muy bien lo que siguió. Fue la decapitación de los altos mandos de Irán, entre ellos el supremo líder, el ayatolá Ali Jamenei, y ahí hubieron muchos errores de cálculo. Yo no me quiero meter ahorita en disquisiciones y polémicas, no viene al caso, porque ya existe una dinámica, es decir, y esta dinámica parece ser que es imparable. Entonces, inicio con la primera diapositiva. Bueno, ahí la tienen. Curiosamente, se dan dos llamadas importantes. El canciller Araghchi, que por cierto, hablando de decapitaciones, yo manejo un concepto un poco alegórico de que en Irán manejan a las matriuscas, son matriuscas, es decir, matan a uno y el que viene es más duro y más vehemente que el anterior. Ya se ha sucedido, han habido asesinatos masivos, que ahora les llaman elegantemente decapitaciones, que siguen el modelo de la decapitación de Hezbollah en el Líbano. Entonces, estando en Beijing, el canciller Araghchi llamó la atención de que le hablara a su homólogo de Arabia Saudita. Y hay que recordar que China fue el país que acercó a Arabia Saudita y a Irán, porque China depende relativamente de las importaciones de petróleo, tanto de Arabia Saudita como de Irán. Entonces, aquí hay una política que ha sido muy británica, que es el divide and rule, que lleva a la balcanización incluso, y como que se ha mantenido esta tónica de una confrontación entre los dos grandes rubros o segmentos del Islam. Estamos hablando hoy, el Islam
son alrededor de 2.100 millones de habitantes o feligreses en 53 países de la Organización de la Conferencia Islámica, que no hay que perderlo de vista. Y obviamente también con un Producto Interno Bruto que, si fuera un país unificado, que es una utopía por cierto, pues sería la tercera superpotencia global, en términos que yo ya diría ya muy banales y reduccionistas y economicistas a ultranza, que es el Producto Interno Bruto, y que hoy nos está demostrando la carencia de electricidad que tienen muchos países, pues que hoy se ha vuelto tan importante la medición del consumo eléctrico, y muchos hasta lo prefieren a la medición muy arbitraria del Producto Interno Bruto. No quiero profundizar en ello. Y luego la segunda llamada la hizo también Araghchi, estando en Rusia, y donde fue recibido nada menos que por el presidente Vladimir Putin. Y ustedes saben que al presidente ruso le gusta manejar el juego de sillas. Por ejemplo, al presidente Macron, y conste que yo soy francófono y francófilo, por formación, porque yo estudié mi secundaria y mi preparatoria en el Líbano. Entonces, tengo un aprecio por la educación que obtuve pues de los que estuvieron en Líbano como mandatarios, así como estuvieron en Siria, que son los franceses. Entonces, yo les voy a comentar algo de empezar. Aquellos que me pidan ser maniqueo van a perder su tiempo. Yo soy antimaniqueo, soy plural, ecuménico, dialéctico, me gusta escuchar las partes antagónicas, y al final del día hasta admiro a un ucraniano que luego fue el académico por antonomasia de la Facultad de Química de Moscú, cuando Ucrania era Rusia y Rusia siempre fue Ucrania, desde el Kiev en el siglo IX después de Cristo, la Rus Kiev que se llama. Entonces, y hay un concepto que a mí que obviamente es nuestra estrella polar, que se llama la biosfera. La biosfera es el sitio donde vivimos todos los seres vivientes de la creación, y que a veces se nos olvida. Y esos maniqueísmos de aldea, muy lineales, muy básicos, son los que fomentan y al final del día desembocan, si no en guerras civiles dentro de los países, al final del día orillan a este choque que siempre se ha dado, no es nada nuevo. Pater polemus patum es un dicho clásico de Heráclito, lo traduzco en español porque en latín pater es padre, pero en español pues estamos hablando de la guerra. La guerra curiosamente es femenina, no estoy atacando el género, pero para que vean que en el idioma latín es padre y en el idioma castellano pues es madre, ¿no? Que es la madre de toda, la guerra es la madre de todas las cosas. Y no ha variado el género humano. Y hoy lo único que cambia es la coreografía. Hoy, por ejemplo, nosotros podemos leer la guerra del Peloponeso de Tucídides en el siglo V antes de Cristo, y yo muchas veces le hago la pregunta a mis alumnos de posgrado en la Universidad Autónoma Nacional de México, y todo el mundo, y podemos hacer hasta una encuesta y preguntarles, bueno, ¿y quién ganó la guerra del Peloponeso? Si uno está intoxicado por la propaganda de Occidente, pues claro que ganó la democracia, obviamente que ganó Atenas, y el gran perdedor sería Esparta. Bueno, pero ya uno va a los hechos reales, no a los hollywoodenses con los que nos han intoxicado por doquier. No sé si ustedes la quieran poner lamentable o dolorosamente, como lo quieran poner. Esparta es la que gana la guerra del Peloponeso, a tal grado que recientemente el primer israelí Netanyahu dijo que él era la nueva Esparta. Es decir, hay que usar el poder crudo y rudo.
Entonces ahí pierde la democracia. Eso a veces se nos olvida mucho cuando se cita incluso a la guerra del Peloponeso. Ya ven que hoy está de moda en Harvard hablar con Allison, que es un autor consagrado, que habla incluso de la trampa de Tucídides. Pero se equivocó de Tucídides y se equivocó del resultado de la guerra, en donde incluso ven que es inevitable, la guerra entre el hegemón que deja su lugar, en este caso sería Estados Unidos, contra el hegemón que quiere surgir, que es China. Y ellos, en la misma propaganda, en la dinámica de la propaganda de Harvard, pues prácticamente dan por hecho que debe haber un encontronazo entre China y Estados Unidos. Bueno, eso es como inicio, y ahora ya entro de lleno. Ahí está vean, aquí lo recibe Putin Araghchi, la llamada, esta llamada es muy importante también. Después de que estuvo Araghchi, que es el canciller iraní, habló con el presidente Trump, Putin, y parece ser que fue una charla larga de 90 minutos, y se filtró que a cambio de que Estados Unidos ayude a resolver el contencioso ucraniano, Rusia ayudaría a que Irán pues concrete un acuerdo de paz con Estados Unidos. Lo que no sabemos es pues de qué condiciones hablaron, porque hay cada postura en esta guerra asimétrica, que no hay que perder de vista esa situación. Es una guerra asimétrica, porque estamos hablando de una guerra de Israel y Estados Unidos, una que tiene armas nucleares clandestinas, porque todavía no acepta el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, todavía no reconoce públicamente que las tiene, aunque se ha filtrado que sí, y no acepta la inspección en el reactor de Dimona de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que a Irán la asfixian precisamente con esa inspección y con su pertenencia al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares sin tener bombas nucleares. Eso es una paradoja interesante, que eso lo acepta la misma Agencia Internacional de Energía Atómica, que es muy polémica porque hoy tienen, lo digo respetuosamente, a un argentino llamado Rafael Grossi, que es muy cercano al presidente Milei, y que él abiertamente ha dicho que él se glorifica de ser sionista. Entonces ya vemos que hay dados cargados y recargados en la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, ahí tenemos, vean, después de haber visitado en fechas recientes Araghchi a Wen Yi, que pertenece al Politburo de China y maneja las relaciones exteriores, estando en Beijing le llama al canciller, a su homólogo de Arabia Saudita. Y hoy estamos viendo que la guerra que inicia como un ataque cuando había negociaciones a través de la mediación de Omán entre Estados Unidos e Irán, pues hoy ya se volvió regional. Por eso yo no me quiero meter mucho a la dinámica, cómo empezó, cómo va, etcétera, sino que tenemos que ver ya en este momento, ya se empieza a percibir la dinámica de la nueva conformación geopolítica del Golfo Pérsico. Entonces ahí que estamos viendo pues muchas situaciones exquisitas en donde está en juego pues nada menos que el control del Estrecho de Hormuz. Y el Estrecho de Hormuz, pues estamos hablando que serían alrededor de 40 kilómetros en su parte más estrecha, en su parte más ancha alrededor de 100 kilómetros y tiene una longitud de 167 kilómetros. Bueno, pues desde ahí se da un efecto que manejo como el aleteo de la mariposa y donde tiene efectos multidimensionales. En eso ya olvidémonos del petróleo, olvidémonos del gas y ya empieza a aparecer que atraviesa por el Estrecho de Hormuz nada menos que el helio.
Y ustedes saben todo lo que lleva el componente del helio. Prácticamente lo maneja Qatar. Y luego empezamos a ver que hay otras derivaciones. Ya están ahí por lo menos el 30% del Internet que se maneja entre el West Asia, ¿cómo se llama? Asia Occidental, el Golfo Pérsico y el Lejano Oriente, quizás un poco hasta África. Ahí están los cables submarinos que pueden sufrir daño. Y hoy ya se está manejando que va a haber un peaje, precisamente, por quien controle el estrecho de Hormuz. Ya viene la parte interesante. Si nos vamos a la ley del mar, que nadie respeta ya, la ley del mar da la soberanía a 2 países en el estrecho de Hormuz. Se lo da a Irán, que tiene más de 2,000 kilómetros de costa del Golfo Pérsico en la parte oriental, y a Omán. Y por eso hay un acuerdo, un protocolo de acuerdo entre Omán y Irán en tener un peaje. Y ahí viene una parte interesante que va más allá de la geoeconomía del petróleo y el gas. Y en el peaje, pues estamos teniendo una situación única en que se da una colisión entre el alicaído petrodólar, que ustedes saben fue establecido en esa década única de los 70 del siglo pasado, que ahorita les voy a hacer la enumeración por qué es tan importante la década de los 70, y hoy estamos teniendo una década de los 70 con su crisis energética de de la década de los 70, la estamos teniendo pero en reversa. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy quien está compitiendo con el petrodólar se llama una divisa llamada petroyuan. Y muchas de las embarcaciones a las que se le permite atravesar por el estrecho de Hormuz, bueno, los iraníes son muy hábiles, hay que reconocerlo, manejan 4 divisas, ¿no? Pero obviamente la más sobresaliente es el yuan, por razones obvias. Manejan el rial, que es una moneda que estaba siendo muy devaluada. Gran parte de las manifestaciones que tuvieron a principios de año se debió al alza de muchos alimentos, habitación, etcétera, lo consabido, precisamente por la devaluación del real, que obviamente fue teledirigida. Eso no hay que ser genios para haberse percatado de ello, y naturalmente propició hasta manifestaciones que yo, un servidor, abiertamente dije, si yo fuera iraní, yo estaría hoy en la calle protestando por el alza de los alimentos. Y eso que yo tengo buenas relaciones con Irán. Pero yo no estaba pidiendo la capitulación del régimen de los ayatolas, no estaba pidiendo la capitulación. Yo estaba apoyando una manifestación en un país de los ciudadanos. Entonces ahora viene la parte interesante, porque piden ya sea rial para que no se siga cayendo la divisa, que obviamente ha sufrido debido a las sanciones asfixiantes, pues se ha sufrido daño. No me voy a meter ahorita a hacer el recuento contable de cuántas, no, primero que nada lo humano, ¿no? Cuántos muertos hay, 2, cuántos edificios han sido destruidos, cuántos físicos nucleares han sido decapitados, etcétera, todo lo consabido. No me quiero centrar en ello. Yo me quiero centrar en la dinámica y a dónde va el mundo. Eso es a lo que me voy. Pero sí tengo que dar este ecosistema, pues para entender lo que está en juego. Y sigue siendo la energía. Es decir, hoy si Esquilo, el gran dramaturgo griego, volviera a escribir su famosa tragedia que se llama Esquilo encadenado, que por cierto Carlos Marx leía una vez al año, es importante, pues hoy creo que le cambiaría el título y le pondría Prometeo en el estrecho de Hormuz. Bueno,
Y me voy a los 70 rápido, así un recuento muy rápido. 1970, vean qué importante es la década de los 70. 1970, el presidente Nixon, republicano, por antonomasia petrolero, no hay que perder de vista eso. Sí, por entre republicanos y demócratas, aunque son las dos caras de la misma moneda, hay matices. Por ejemplo, los demócratas se supone que son ambientalistas, antipetroleros, y Trump es exageradamente petrolero. Eso no hay que perderlo de vista. Desde que llegó al poder ya se sabía que era petrolero. Entonces hoy estamos viendo todas estas jugadas petroleras. Y el acuerdo de Anchorage, que no se pudo subsanar, que ahí está latente, con el presidente Putin en Anchorage, pues versó sobre el petróleo. Eso no hay que olvidarlo. Y los dos son petroleros, Putin y Trump. Algo tenían que tener en común. Bueno, 1970, precio del barril del petróleo estaba a $2. Nixon se desacopla del patrón de oro. Luego, ya saben, años después viene el fin de la guerra de Vietnam, pero él ya sabía que seguía el costo de la guerra de Vietnam, había que pagarlo. Y ahí se acuerdan, ahí el general de Gaulle comentó que era un privilegio exorbitante el manejo del dólar por Occidente. Y luego tenemos en 1973, ahí viene lo más interesante, impulsan a las 6 petromonarquías árabes del Golfo Pérsico, ya saben, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Omán, las impulsan a ser pues las grandes tenedoras de capitales. ¿Y por qué razón? Porque el precio del petróleo se dispara con la crisis de Yom Kippur en 1973, que muchos comentan fue manipulada por Kissinger. No me voy a meter esa polémica. Y empieza el disparo del precio del petróleo. Luego viene la revolución islámica en Irán, 1979, y adivinen a cuánto llega el precio del petróleo. Exactamente, $39. Es decir, pasó de $2 el barril, pasó a prácticamente $40. Estamos hablando de 20 veces. Y ahí viene la gran riqueza de las petromonarquías árabes, el auge del petrodólar. Vean nada más las tenencias en fondos soberanos de riqueza que tiene Emiratos Árabes Unidos, que no tengo nada en contra de ellos. Vean, estoy muy defensivo, si se dan cuenta. Bueno, porque no quiero ser ofensivo. Entonces, Emiratos Árabes Unidos hoy tiene la tercera tenencia de fondos soberanos, o cuarta tenencia de fondos soberanos de riqueza del mundo. Un paisito de nada. Yo la conocí cuando tenía 20 años, no existía literalmente. Eran pescadores de perlas, no existía literalmente. Pero la década de los 70 los impulsa a la situación que hoy estamos. Y hoy estamos viviendo una situación en reversa, porque ahí es donde el petrodólar cobra su auge. Y también Arabia Saudita pues tiene sus fondos soberanos de riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, incluso hasta tuvieron hubs de aeronáuticos, que ustedes conocen eso mejor que yo. Bueno, entonces ya dicho esto, ya voy a tomar el acelerador. Y vean, hay un concepto que se maneja mucho en la geoestrategia, que curiosamente se llama la estabilidad estratégica. Es un concepto de disuasión nuclear. De ahí proviene el concepto de MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción asegurada mutua. Entonces, hay 3 grandes polos. Esa es lo que da la estabilidad estratégica. Hay amplia literatura al respecto. Y vean, esto además lo saca Global Times, que es el periódico oficioso del Partido Comunista Chino. Y ahí tienen ustedes ahí, vean, ellos cómo ven al mundo tripolar. Bueno, tripolar que no es tanto, porque realmente cuando hay estabilidad, pues sí tiende a la tripolaridad. Y cuando hay inestabilidad, todo redunda en estos 3. Son los que están definiendo la situación hoy en el planeta. Porque si uno no tiene esta definición, se va a perder uno en
Va a decir, es muy complejo el planeta, es incomprensible. Bueno, porque no lo entiende, no sabe qué es la estabilidad estratégica. Si entendiesen el concepto de estabilidad estratégica, van a entender también qué es la inestabilidad estratégica que hoy estamos viviendo entre los tres grandes. Entonces ahí tienen ustedes, vean, ahí está Rusia, perdón, aquí Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, sigamos. Bueno, este es de Rand Corporation, no, es de Carnegie Endowment, vean, lo aceptan también, Strategic Triangle, Rusia, Estados Unidos y China, ahí lo tienen. Obviamente en ese momento estaban sopesando el acercamiento entre ambos tres polos. Y ahora me voy al mismo presidente Trump, cómo lee él o cómo le hacen leer, porque obviamente en esto hay estrategias. Yo muchas veces lo comento, el presidente Trump es el reflejo del momento que necesita Estados Unidos. Y muchas de las políticas que él está manejando, vis a vis de México, de Cuba, de Venezuela, de Groenlandia, ya estaban escritos en el muro desde hace mucho. Con Groenlandia lleva 200 años el proyecto de Groenlandia, no es nada nuevo. La situación que tiene Estados Unidos con México, hay un libro clásico que se llama The Next War, la próxima guerra, que es de Caspar Weinberger, secretario del Pentágono, con un prólogo de Margaret Thatcher, es decir, no de cualquier persona. Y luego escrito como con la coautoría de Peter Schweitzer, que hoy es pues casi es el ideólogo en relación a la política con México, en donde antes que el mismo Marco Rubio, él ya había formulado que los 53 consulados de México en Estados Unidos son centros de narcotráfico. Y ahí viene en el libro famoso de Peter Schweitzer. Es decir, no hay nada nuevo en esto. Si ustedes me preguntan qué hay de nuevo en esto, yo no veo nada nuevo. Ni cambió la estabilidad estratégica, porque ahí siempre se ha dado el juego del G2. Siempre se ha manejado el famoso G2. Con los republicanos, el G2 en la época de Kissinger era: los republicanos son más cercanos a Rusia, en ese momento a la URSS, hoy sería Rusia. Luego, con los demócratas, pues había mayor afinidad con la época de Zbigniew Brzezinski, es asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, pues siempre hubo una gran cercanía con China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí entramos también en el juego que esto no es estático. Estamos hablando de tres, sí. Uno estuvo a punto de desaparecer y desapareció, que fue la URSS, y Putin en el año 2000 lo resucitó entre los muertos, y no es casualidad que el día de ayer, que hay que tomar en cuenta, en vísperas de la llegada, yo creo que hasta midieron a qué hora llegaba Trump a China, lanzaron el misil más poderoso de la historia de la humanidad, llamado Sarmat. Un misil intercontinental balístico que además puede tener las dos características. Puede ser convencional relativamente, bueno, convencional con 16 ojivas nucleares, un solo misil, el Sarmat, y con un alcance, escuchen bien, 35,000 kilómetros. 35,000 kilómetros. Para que entendieran ayer, porque siempre se teme, ya ven que siempre hay teorías de la conspiración o intrigas, como le quieran llamar, de que se pudiera haber dado un G2 entre Putin y Xi, entre Xi y, bueno, ese ya se dio, vean mi lapsus, entre Trump y China. Entonces, Rusia dice, aquí estoy, presente, un día antes de la visita. Y para que esto se entienda, porque los diplomáticos chinos son muy sutiles en eso, el mismo día, vean cuándo acepta China que la visita oficial de Trump, hace 2 días. Hace 2 días, no la habían anunciado. Se pudo haber cancelado, hay problemas, Trump ya la había pospuesto. Es decir, estamos en un momento en donde un movimiento en el tablero de ajedrez tiene repercusiones
en todo el globo, en los 4 rincones. Claro, en algunos lugares más, en otros menos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que ese G2 famoso también lo manejaban republicanos y demócratas, ya sea con Rusia, ya sea con China, y obviamente si estaban con China, pues iban a estar contra Rusia. Ya lo había hecho Kissinger y Nixon en la década de los 70, que esa fecha, vean, otra vez regreso a los 70, todos los 70. Entonces, y si se daba con Rusia, pues era contra China. Pero hoy resulta, y ahí viene la gran equivocación de la dupla de Obama y Biden, que era vicepresidente, cuando manejan el famoso pivote de China, pero tenían todavía un problema con Rusia. Clinton ya tenía un pleitazo ahí con Yeltsin en la guerra de Yugoslavia, etcétera, etcétera. Cosas ustedes saben mejor que yo. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió? Pues obligan a que China y Rusia se complementen y hagan un G2. Y ahora el que quiere entrar al juego es Estados Unidos, que no acepta la tripolaridad. Sigue Trump con su idea que va a ser un G2, ya sea con Rusia, ya sea con China. No se le está dando, pero ahí va, no crean que eso lo comenta a una entrevista que es célebre con Tucker Carlson. Lo bueno de Trump es que a veces no se le hace caso. Yo creo que hay que tener más cuidado. Él dice de antemano todo lo que va a hacer, pero hay que saberlo leer. Entonces, hoy sí hay un G2, y precisamente la Cancillería china, ni siquiera sale Wang Yi, sino el portavoz de la Cancillería china, y dice: nosotros tenemos fuertes relaciones con Rusia y vamos a seguir consolidando la relación. Vean, todo sucede lo que les estoy comentando en 2 días. Los juegos, que ellos los entienden perfectamente de qué se trata. Obviamente el presidente Trump pensaba llegar con la carta de Irán, llegar victorioso con la carta de Irán. Resulta que hoy que hay 2 cartas hoy, hay 2 estrechos que están en juego: el estrecho de Hormuz y el estrecho de Taiwán, que obviamente ya cobraron su dinámica propia. Yo no quiero ser cruel con Taiwán, es un país que conozco además. Fui a ver el museo de Chiang Kai-shek, de las joyas maravillosas que trajo de China, etcétera, etcétera. Pero hoy ahí es otro error. Yo creo que aquí sí podemos diferenciar el manejo de los tiempos. Si nosotros leemos las declaraciones de Trump, es inmediatista, como que tiene prisa. Se nota a leguas su prisa, su premura. Los chinos tienen otra visión de los hechos. Ellos obviamente tienen la inmediatez, que uno tiene que decidir en forma crítica, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Yo creo que un país que no maneja los 4 tiempos no tiene estrategia, así de ese tamaño. Porque no es lo mismo ver los 4 tiempos de la cronología estratégica que estar siempre viviendo en la inmediatez y en la crisis. Pues ese país no tiene ni idea, está desbrujulado, se los digo abiertamente. Y yo creo que hoy esa es la gran lección, aparte de 1000 cosas que ha dado China. Por eso ellos toman las cosas con mucha tranquilidad. La lección que nos ha dado en haber eliminado o abolido a 800 millones de pobres. 800 millones de pobres, se dice fácil. ¿Gracias a qué? A la educación, que por ejemplo en mi país, en México, hemos descuidado. Y luego se quejan de por qué estamos en la mediocridad. Un sexenio no define a un país, eso es un grave error. Un país se define en esta linearidad del tiempo. Entonces hoy, por ejemplo, les doy rápido las cartas de China. Curiosamente se publica a inicios de este año, lo publica ASPI, que no creo que sean muy sinófilos. ASPI hacen la trazabilidad
de la tecnología de impacto o tecnología crítica, como así se le conoce. Antes habían 64, ahora ya le aumentaron 10 más a 74, y ahora con estas tierras que seguramente trajo la tripulación del viaje espacial de China a la parte oscura de la Luna, que es el único país que lo ha hecho, pues vamos a tener más, pues yo diría más que tierras raras. Pues sí, son tierras raras, pero van más allá de las tierras raras, porque son desconocidas totalmente para el planeta Tierra. Entonces, eran 64, ahora ya le aumentaron a 74, 10 más, y ahí les va lo principal. De las 74, China encabeza 66. Ahí lo tienen escrito en el muro. No hay nada que perder el tiempo en eso. Bueno, entonces ya dicho esto, entonces la definición de estabilidad estratégica en geoestrategia se refiere al equilibrio de poder que previene escaladas nucleares o conflictos mayores entre poderes. Ahí tienen la bibliografía, la dejo porque ahora sí tengo que apretar el acelerador. Y la inestabilidad estratégica es lo que estamos viviendo, es la contraparte. Y eso lo definen de nueva cuenta los tres grandes. Y no es que yo sea muy jerárquico y todo, con todo el respeto, hay, no sé, últimamente cuando hay 193 países, algo así, ¿no? Pero esto es lo que siempre ha definido el mundo desde la década de prácticamente los 70, y no ha cambiado. Ha cambiado el orden, hemos pasado de una estabilidad relativa a una inestabilidad, que yo diría que también relativa, porque el mismo Trump, porque hay que citarlo, él comenta que él tiene la capacidad de destruir al planeta 150 veces. Bueno, si él puede hacerlo 150 veces, pues Rusia lo puede hacer 300 veces, porque tiene un mayor número de ojivas que el mismo Estados Unidos y de mayor poder, porque Estados Unidos ha descuidado uno de los renglones, en otros no. Vean, no quiero aparecer aquí, y creo que lo tengo que decir en este momento, sería un grave error extrapolar las derrotas de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Vietnam y ahora con Irán, y ya creer que se volvió un país bananero. Sería un gravísimo error de juicio. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos es una potencia en el espacio. La NASA, que es estatal, por cierto, vean todas las hazañas que ha hecho. Elon Musk lo lleva en primera lista a su visita a China, lo lleva Trump en primer lugar a Elon Musk. Tiene 9,000 satélites, 9,000 satélites. Imagínense lo que es eso. Y ya no estoy contando a Jeff Bezos de Amazon. Y si ustedes ven el ranking de los satélites, obviamente de baja órbita, se van a dar cuenta que es descomunal el gap, la brecha que existe entre SpaceX con todo el proyecto que tiene Elon Musk, y luego que viene en segundo lugar China. Ha de tener, no me hagan mucho caso, no me sé esas cifras de memoria, yo soy semi-cuantitativo, pero más cualitativo, alrededor 200, 300, y Rusia viene en tercer lugar, igual, alrededor de 150, 200. Ahora China piensa invertir mucho en la cuestión satelital, donde hay que reconocerlo, Estados Unidos lleva la delantera. ¿O qué? Quizás perdió la tierra, quizás haya perdido el mar. Hoy vieron los drones y los misiles hipersónicos de Irán, pues han hecho obsoletos los portaaviones. ¿Quién lo hubiera pensado? En unas embarcaciones ahí, ¿cómo le llaman? Bots, ¿no? Lanchas, ¿no? Sí, pero lanchas dotadas con misiles hipersónicos y drones, que eso nunca tomaron en cuenta los que construyeron los portaaviones, que por cierto China ya tiene 3 portaaviones y Estados Unidos tiene 11, muchos de ellos averiados, ¿no? Y otros que han emprendido la graciosa huida del estrecho de Hormuz. Bueno, entonces estamos en esta fase de inestabilidad estratégica. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya no funcionó. Creo que ¿qué hago? Ah, ¿es acá? Ya. Bueno, vean, ahí tienen ustedes el mar de Caspio.
que todavía en el Medio Oriente le siguen llamando Mar de Jazaria, ¿eh? Y aquí vean, no va con dedicatoria, eso se los prometo. Zelensky es de origen házaro. ¿Qué quiere decir házaro? No lo digo yo, lo dice el mejor historiador israelí que se llama Shlomo Sand, y su libro es The Invention of the Jewish People. Este es su libro. Consta, es un historiador y fue bestseller en Israel. Bueno, entonces, supuestamente, porque hay mucha, los ashkenazis no aceptan esta, no les gusta, y eso que los ashkenazis hablan yiddish, que no es un idioma semítico, para nada. El hebreo sí lo es, pero el yiddish no es semítico. Entonces, se maneja que son de origen turco-mongol y que en el siglo IX después de Cristo, pues tenían una opción. Ya ven que estaban las guerras entre Bizancio y el mundo musulmán, y optaron, por razones estratégicas en ese momento, de convertirse a la religión judía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero en esos momentos se ha… yo no uso mucho el término izquierda-derecha, se les soy sincero. A mí se me hacen términos caducos, anacrónicos, muy topográficos. Fueron necesarios en el siglo XVII con Carlos II en Gran Bretaña, en el Parlamento, porque unos se sentaban a la izquierda y los otros a la derecha. Es una definición topográfica. Claro que tenía un gran contenido en ese momento, porque no es lo mismo ser lord que ser común. Y en Francia tomó mayor auge con la Revolución Francesa entre los jacobinos, que se sentaban a la izquierda, y los girondinos, que eran realistas y se sentaban a la derecha. Sirvió, yo les puedo decir que sí sirvió en la fase de la Revolución Industrial, sirvió todavía a nivel global entre la URSS, que era a la izquierda, y el capitalismo occidental, que era a la derecha. Pero hoy en el siglo XXI no sirven, hasta confunden, porque la globalización financierista hizo una permutación generalizada de conceptos donde veíamos agentes travestis, literalmente, que se decían de izquierda y operaban como globalistas y viceversa, ¿no? Otros que se decían soberanistas y acababan de globalistas, ¿no? Etcétera. Yo creo que eso está rebasado, y yo incluso he propuesto una nueva dicotomía en esta fase, no estoy diciendo que es eterna, que es globalistas que están de baja, es un modelo que ya cayó, todo ese nearshoring y todo son vaciladas, eso ya no existe. Hoy hay inshoring. ¿Y cuál es el inshoring? Lo que quiere Trump. Se quiere llevar todas las manufacturas que pueda a Estados Unidos, que tiene un déficit tremendo en materia industrial. Nada más vean los ferrocarriles, las carreteras. Bueno, no me voy a meter a ese tema, pero a lo que quiero llegar, en espera de la nueva dicotomía que se da en inteligencia artificial, que ese es lo que va a estar definiendo la nueva geopolítica, que obviamente ya hay una geopolítica cibernética, hay una geopolítica en el espacio, ya se quedó rebasada la clásica geopolítica en mares y tierra, que se vino manejando desde su creación. Hoy ya hay que hablar del espacio, hay que hablar, y más después del manifiesto de Palantir, los 22 puntos, pues hay que tener mucho cuidado, porque ahí yo creo que a veces estamos viendo el pleito en la aldea y se nos va que ya estamos de lleno en una guerra pues la que está manejando este manifiesto de Palantir, donde incluso ellos manejan en el punto 12, nosotros lo acabamos de leer en posgrado en la UNAM, viene algo que verdaderamente eriza los cabellos, donde ya ven obsoletas las armas nucleares, y hoy ya se habla de bombas de inteligencia artificial. Bombas de inteligencia artificial. Esa es la nueva geopolítica del siglo XXI. A veces yo escucho hablar mucho de geopolítica, pero ya todo el mundo es geopolítico hoy, ¿no? Ya esa es otra, ¿no? Es la moda, lo entiendo, está bien. Todo el mundo tiene derecho de opinar de geopolítica. Ahora, ¿cuál es la profundidad de ese pensamiento? Ese es otro tema, ¿no? Entonces, hoy es muy importante no perder de vista este nuevo desarrollo
de la inventiva humana, que es la inteligencia artificial. Acuérdense, el mismo Putin fue a un kinder o una escuela primaria en las afueras de Moscú, estaba viendo la hora, y dijo: quien controle la inteligencia artificial va a dominar al mundo. Entonces hoy tenemos una dicotomía, guste o disguste, entre Estados Unidos y China. Por razón, yo no entiendo por qué Rusia, que con esos grandes ingenieros científicos que tiene, como que no está participando, o será que será secreto militar, en esta carrera de la inteligencia artificial. Bueno, ya les manejé aquí esto de Gaza. ¿Por qué razón? Porque el concepto de Gran Israel que hoy maneja Netanyahu en forma escatológica, se adhirió a él nada menos que Zelensky. Abiertamente lo dice. Él dice: mi modelo es el Gran Israel. Bueno, yo creo que en esta fase va a ser muy difícil la aplicación del Gran Israel, pero lo tenía que decir porque forma parte de toda esta secuencia. Porque ya ven, muchos se está manejando que, bueno, al menos Tucker Carlson, que es el que mayor, es el conductor MAGA, ya saben que era aliado del presidente Trump, abiertamente dice que Israel empujó con falsos datos a la guerra en contra de Irán. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahí lo tienen. Ese es el nuevo, las dos franjas de Israel. Uno es el Éufrates y el otro es el Nilo. No me voy a detener esto, ya me voy a ir más rápido. Ahí lo tienen. Esa es la. Y ahí empezamos a tener ahí la región del Golfo Pérsico. Entonces, a ver, aquí. Bueno, ahí están las 6 petromonarquías, ya se las comenté. Ahí está el famoso estrecho de Hormuz, donde aquí pues van a compartir la soberanía tanto los iraníes como Omán, y parece ser que allá hay un acuerdo al respecto. Ya incluso allá hay un protocolo del Parlamento iraní, el Majlis, que así se conoce, para precisamente dar los pasos de ese protocolo que manejan la explotación del peaje en el estrecho de Hormuz, que hay cuentas alegres, muchos están sacando, también va a depender mucho del precio del petróleo, que no hemos visto que baje para nada, todo lo contrario. Por eso yo les digo que hay una década de los 70 en reversa. Eso es lo que a mí es mi hipótesis muy personal. Pues va a depender si van a obtener $1 por cada barril, pues no es lo mismo. Lo decía Gorbachev, dice: no es lo mismo Rusia la URSS en ese momento, a $4 el barril que a 20. Ustedes saben que hubo un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, donde hubo un dumping, eso lo hace un gran economista, se llama Berlacher, precisamente hay dumping, y bajan el precio del barril, que muchos comentan fue el inicio del fin de la URSS. Entonces vean, regresamos de nueva cuenta a la tragedia de Esquilo y Prometeo con la energía. Bueno, ahí están los 7 Emiratos, no me quiero perder en esta, pero sí tenía la obligación de ponerlo. Ya ven todo lo que ha salido ayer en el Wall Street Journal, de que los Emiratos Árabes Unidos, tras bambalinas, tuvieron el apoyo de Israel y bombardearon a Irán. E Irán pues ha replicado, y hoy ven ya el estado en el que se encuentra Emiratos Árabes Unidos, que ahí viene algo interesante que tampoco se maneja. No son poblaciones, las poblaciones autóctonas no son muy numerosas. Y vean ahí un dato que realmente poco se maneja. Prácticamente, si es que quitamos a Arabia Saudita, que tiene un poco más de población autóctona, en el resto de las petromonarquías árabes, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos, tienen 10 millones de habitantes. De los 10 millones de habitantes, 1 millón es autóctono. Y el 90% restante son indios, pakistaníes, Bangladesh. Es decir, que eso no se dice, hay 9 millones de indios, y no me quiero meter al número de pakistaníes de Bangladesh, en el Golfo Pérsico. ¿Ustedes se imaginan una revuelta de los emigrantes en cualquiera de los países anfitriones? Es todo un tema. Bueno, me sigo, ahí está lo del, vean,
ustedes vieron que Estados Unidos intentó o bombardeó a esta isla de Hask, que es muy interesante porque aquí, vean cómo juegan tanto Irán como los Emiratos Árabes Unidos. En la isla esta de Hask, ustedes saben, toda la desinformación se fue aquí en la isla de Hark, que ahí comentan que están las terminales petroleras de Irán. Entonces, bombardearlas o tomarlas y ya se acababa con Irán. Bueno, son escenarios hollywoodenses, eso no existe. Pero lo de Hask es interesante porque Irán, pensando en que les iban a cerrar el estrecho de Hormuz, fíjense qué interesante, crearon un oleoducto que elude el estrecho de Hormuz y llega a la isla de Hask y salía derecho a Makram Sea, que es el de Omán, y evitaba el estrecho de Hormuz. Lo mismo pasó ahora que tomó represalias Irán contra Emiratos Árabes Unidos. Hay un oleoducto que viene de Abu Dhabi, ahorita se los voy a mostrar, llegan ahí a este emirato de Fujairah, que es un puerto importante, que elude también el estrecho de Hormuz y estaban en esta crisis haciendo pasar, fíjense, sin meterse al estrecho de Hormuz, pues más o menos se calcula entre 1,5 millones y 2 millones de barriles. Oiga, no es poca cosa. Ahora, un paréntesis, vean, hay una gran equivocación cuando se maneja el precio del petróleo. Siempre hay que preguntar, ¿de qué me estás hablando? ¿El ETF, Exchange Trade Fund, quiere decir papel? ¿O me estás hablando del petróleo físico? Hoy el ETF es especulativo. Ustedes saben que por cada barril de petróleo real hay 5 barriles de petróleo papel. Yo tengo un libro que lo hice hace como 20 años y que se resultó clásico, hasta libro de cabecera de muchos mandatarios de Latinoamérica, menos en México, obviamente. México no sabemos manejar el petróleo, sea el partido que fuera, no sabemos, porque no sabemos de geopolítica, esa es la realidad. Son cortoplacistas, inmediatistas y no vemos el largo plazo. Entonces, ¿qué resultó de esto? Ya para acelerar más, ahí lo tienen, lo que les decía, ahí está el puerto de Fujairah, ahí llega hasta acá, y aquí ellos sacaban precisamente su petróleo. Llama la atención que Irán haya colocado, porque ya empezó el reparto del Golfo Pérsico. Ya hay alianzas, por ejemplo, hay un pleito que es anterior a lo que pasó en el estrecho de Hormuz entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y el pleito se dio en Libia, se está dando en Sudán, se está dando en Yemen, lo estamos viendo en todos lados y ya no se diga ahora en el estrecho de Hormuz. Entonces, vean aquí cómo traza Irán su línea roja. Dice, y obviamente aquí no pone a Omán en este juego, aunque Omán sí tiene un pedazo aquí arriba, ¿no? Entonces ellos son los que realmente pues van a tener que decidir qué es lo que sucede. Y la isla principal del Golfo Pérsico no es ese famoso Hark, eso es para el New York Times, pero para los que saben es esta, Qashem, que es una isla considerable, tiene alrededor de 200,000 habitantes y obviamente tiene ahí depósitos de petróleo y manejo de gas. Bueno, ya me sigo más rápido. Y ahí vean, lo acaba de hacer Persian Gulf Strait Authority. Irán ya lanzó la autoridad del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Entonces tiene todo un protocolo que hay que seguir. Y hay lo que les decía, el petrodólar frente al petroyuan. Luego la visita hacía eco precisamente ayer y hoy, ¿no? Hoy que estamos 14, ¿no? Y mañana 13, perdón, 13. Bueno, y entonces llegó antes Trump, un día antes. Ya tenía prisa. Bueno, ahí lo tienen. Vean, no lo recibió esta vez el mandarín Xi Jinping. No hubo alfombra roja. Eso llamó mucho la atención. Vean, todo el mundo está pendiente de lo que hoy suceda ahí, estos 2 días. Entonces, ¿qué lista vimos? Pues de puro magnate de los Seven Magnificent, ¿no? De Silicon Valley.